Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy jueves nos acompaña el candidato del Partido Popular por la provincia de Almería, número 1 al Senado, para las próximas elecciones del próximo 23 de julio, Miguel Ángel Castellón. Miguel Ángel, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Un placer. Un placer, una vez más, tenerte con nosotros. Bueno, del Congreso de los Diputados al Senado, liderando esa lista del Partido Popular, ¿cómo te sientes? Bueno, sin duda, pues con una responsabilidad enorme, teniendo en cuenta que el horizonte político que se abre en España es muy interesante y que todo indica que hay muchas ganas de cambio. Y en una etapa de cambio donde se pueda producir, si los ciudadanos así lo desean, un cambio político, pues sin duda es una etapa siempre muy apasionante. Es verdad que en la época en la que estamos nos hubiese gustado poder hacer unas elecciones con total y plena normalidad, no que el presidente del gobierno lo hubiese convocado el 23 de julio para que la gente que quiere echarlo de la Moncloa no vaya a votar. Nos hubiese gustado haber tenido debates profundos, haber podido dirigirnos a todos los ciudadanos, a asociaciones, a colectivos. Desgraciadamente no vamos a poder hacerlo porque ese debate, como decía, se ha coartado como consecuencia de la época estival. Ahí va a haber 11 millones de españoles que van a estar fuera de su domicilio el día que se celebren las elecciones generales, con lo cual eso embarra toda la campaña, embarra todo un proceso, una campaña que no solamente en la época en la que los políticos hacemos entrevistas, también nos reunimos con muchísima gente, visitamos a colectivos, a comerciantes, a empresas, a asociaciones. Y se producen muchísimas recogidas de propuestas, muchísimas contrastes de programas. Se producen también compromisos que se adquieren para el futuro gobierno que se forme. Y todo eso ha quedado diluido y ha quedado en un segundo plano porque la gente lo que está es viendo cómo se las puede arreglar para ver si el día 23 de julio tiene la posibilidad de ir a votar o hacerlo previamente por correo porque le va a pillar fuera. Sin duda no son las mejores circunstancias. Nos hubiese gustado que el debate sobre el modelo de país que tenemos, el modelo de sociedad, el modelo económico, el modelo de estado de bienestar que tenemos y que queremos para nuestros hijos, se hubiera podido hacer en una etapa normal, sin esta convulsión extraordinaria que Pedro Sánchez ha decidido, en la que votemos todos los españoles. No obstante, Miguel Ángel, has estado 4 años en el Congreso de los Diputados. Muy rápidamente, porque el balance y la valoración sería mucho tiempo hablando, pero ¿qué te han parecido estos 4 años en el Congreso de los Diputados con todo lo que ha habido, con esas decisiones de ahora te digo una cosa y por la tarde la cambio y al día siguiente te digo que no tenía nada que ver con lo que había dicho al principio? Esos cambios de criterios, que ahora hablaremos también de, no miente, pero de cambios de criterio. ¿Cómo han sido estos últimos 4 años? Lleva 5 años Pedro Sánchez de presidente del gobierno. Estos últimos 4 años. Bueno, han sido 4 años difíciles, convulsos y muy especiales, sobre todo porque han estado marcados también por una situación extraordinaria, de excepcionalidad, como no habíamos visto nunca en la historia de nuestro país, como consecuencia de la pandemia, que ha restringido la movilidad de las personas hasta el punto de llegar, que ya se nos ha olvidado, hasta el punto de llegar a prohibirnos salir a la calle y estar recluidos durante semanas. O sea, ha sido una etapa muy convulsa. Pero desde el punto de vista político, que desde el que entiendo que tú me preguntas, ha sido una etapa de absoluto desgaste de las instituciones, una etapa de retroceso en la calidad democrática, porque ha habido un presidente del gobierno que se ha dedicado a manipular y a intentar intervenir en todas las instituciones del Estado. Lo ha intentado amordazando al Congreso y al Senado, amordazando a las comunidades autónomas con las cuales ha roto las relaciones bilaterales y las ha tenido al margen. Lo ha intentado con la Fiscalía General del Estado, nombrando a su ministra de Justicia. Lo ha intentado con el Consejo General del Poder Judicial, embarrando el terreno de juego para que y negándose a que esa propuesta que venía de Europa, que nosotros hemos hecho nuestra desde el Partido Popular, pero que venía de Europa, de que los jueces nombren a sus representantes en el Consejo General del Poder Judicial, intentando darle la vuelta a la tortilla, también lo ha intentado manosear. Ha manoseado el Instituto Nacional de Estadística porque las estadísticas no le sonreían, ha manoseado el CIS, Radio Televisión Española. En definitiva, eso que es la muestra de que ha habido un deterioro de la calidad democrática, donde la separación de poderes es algo esencial en nuestra Constitución española.
algo que nos garantiza que todos los españoles somos iguales en derechos y en libertades, y también en obligaciones. Sin embargo, el presidente del gobierno ha intentado colonizarlo todo, y luego a eso además se suma su actitud en el gobierno, primero engañando a sus propios electores, a los que lo votaron, engañando a todos los ciudadanos, presentándose con unos compromisos hace 4 años en las elecciones generales que ha incumplido todos absolutamente. Dijo y negó por activa y por pasiva que iba a pactar con los herederos del terrorismo de Bildu, el terrorismo de ETA, con los señores de Bildu. Dijo y negó hasta la saciedad, y recordarán aquella frase de que no iba a dormir tranquilo si pactaba con Podemos. Efectivamente, él sí ha dormido tranquilo, lo que no hemos dormido tranquilos hemos sido el resto de los españoles gracias a sus pactos con Podemos. Ha pactado con Esquerra Republicana, ha rebajado las penas a esos señores que dieron un intento de golpe de Estado, intentando separar un trozo de España del resto. En definitiva, hemos tenido una etapa muy convulsa como consecuencia de un presidente del gobierno que no se ha comportado como tal, que no ha sido el presidente de todos los españoles, sino que ha mirado simplemente por su interés, a pesar de que para ello haya tenido que echar por tierra la propia convivencia, la propia estabilidad social, institucional de nuestro país. ¿Y cómo se le queda la cara, en este caso a Miguel Ángel Castellón, cuando escucha al presidente del gobierno, ahora en más entrevistas que nunca, ahora está saliendo a todas las televisiones para hablar, para todo lo que le pregunte, el decir que no, que es que él nunca mintió a los españoles? Es que cambia de criterio y te pone ejemplos como Felipe González, se pone casi a la altura de Felipe González, a la altura de Suárez. Algo sorprendente, ¿no? ¿Qué cara se os queda? Bueno, ya lo conocemos, tenemos el presidente más cínico de la historia. Un presidente que miente con descaro a los españoles, lo ha hecho en temas tan básicos como decir y negar hasta la saciedad que iba a pactar con Bildu. Dijo, no voy a pactar con Bildu. ¿Cuántas veces quiere que le diga al entrevistador que no voy a pactar con Bildu? Y a las 2 semanas de celebrarse las elecciones generales se encierran en un despacho y lo acuerdan todo con esa escena del sofá que vimos. Pero si es que ha salido el propio de Bildu, saliendo Otegi, ha salido... ¿Pero qué está haciendo el gobierno de Pedro Sánchez? Que llevamos 4 años con ellos. Lógicamente, han pactado todo, de hecho han llegado a dejarle una actitud protagonista, que no es sino el blanqueamiento de los señores que integran esas candidaturas, haciendo que Bildu presentase y abanderase la ley de vivienda. Una ley de vivienda que, por cierto, vamos a derogar en los primeros meses de cuando lleguemos al gobierno del Partido Popular, porque es la que consagra que el derecho a la ocupación está consagrado por delante del derecho a la propiedad privada. Esas son las ideas de Bildu que Pedro Sánchez ha abrazado y que además ha dejado que Bildu abandere, que redacte, que incluso presente ante los medios de comunicación. Bueno, un presidente cínico, un presidente que ha mentido no en una, ni en 2, ni en 3, sino en decenas de ocasiones y que va a seguir haciéndolo. Por tanto, la cara que tenemos ya es la de incredulidad, pero yo no creo que esa sea lo importante, no creo que es importante cuál es la cara que se nos queda a los representantes del Partido Popular, es cuál es la imagen y la cara que tienen los españoles de su presidente del gobierno. Yo creo que hoy en día la credibilidad del presidente del gobierno está por los suelos. Ningún español sabe que cuando el presidente de su gobierno, el presidente de todos los españoles, que debía de serlo, Pedro Sánchez, afirma una cosa, todo el mundo la pone en duda porque en ningún momento ha dicho la verdad. Con lo cual, no solamente es que ha perdido la credibilidad para el Partido Popular, desde hace tiempo ya la había perdido, sino que yo creo que la credibilidad de Pedro Sánchez está por los suelos ante todos los españoles. Hablando de la credibilidad, elecciones autonómicas, mayoría absoluta en Andalucía. Hablando de credibilidad, las elecciones municipales en la provincia de Almería se ha convertido de rojo, ha pasado a azul por completo, en la mayoría de los municipios de la provincia de Almería. ¿Estos datos obtenidos por el Partido Popular en la provincia de Almería el pasado 28 de mayo se pueden traspasar, hacer una idea de lo que puede ocurrir en las elecciones con todas las palos en las ruedas que ha metido Pedro Sánchez 23 de julio con mitad de verano, con la gente de vacaciones? ¿Es la tendencia que puede marcar estas elecciones? Es muy complicado extrapolar un resultado de unas elecciones a otras, y mucho más si son unas elecciones municipales, donde en los municipios, cuanto más pequeño o mayor, la gente vota en otro marco conceptual. Al final elige cómo se te gestionan los servicios públicos, qué personas, cómo están las instalaciones deportivas de tu ciudad o de tu municipio, cómo está el servicio de abastecimiento, de transporte público, por ejemplo, en Almería, en definitiva, con otro tipo de cartas sobre la mesa.
Pero es cierto que hay una tendencia de desgaste del presidente del gobierno y que en las elecciones municipales muchísimos españoles han ido a darle una bofetada a Pedro Sánchez y se la han dado en cara de los candidatos que el PSOE presentaba en las elecciones municipales. Y en las elecciones autonómicas, que aunque aquí en España, en Andalucía no hayamos tenido, en el resto de territorios sí. Y que ese es el gran resultado del Partido Popular, no me cabe la menor duda, que también ha tenido algo de componente de castigo a la falta de credibilidad que tiene Pedro Sánchez y a las ganas que hay de echarlo de la Moncloa. Ahora bien, no es extrapolable y además Pedro Sánchez ha convocado las elecciones precisamente para que no se produzca. Pedro Sánchez, cuando convoca en las elecciones el 23 de julio, es con la única intención de hacer que la gente no vaya a votar, la gente que está de vacaciones. Y él considera que la gente que quiere cambiarlo, que quiere echarlo de presidente del gobierno, que considera que no tenemos un presidente digno de nuestro país, que considera que tenemos un presidente que perjudica los intereses de España, de las empresas españolas, que perjudica la inversión de empresas extranjeras en España, que perjudica el crecimiento económico, que perjudica que las familias puedan llegar a final de mes, porque se niega, por ejemplo, a deflactar la tarifa del IRPF, se niega a bajar el IVA de la carne y del pescado, haciendo que los ciudadanos que hoy lo están pasando mal tengan mayor posibilidades de llegar a final de mes para pagar esas hipotecas que, por ejemplo, se están encareciendo de manera desorbitada. Esa intención es la única que tiene el presidente del gobierno, que el 23 de julio todo el mundo estemos en la playa y que no vayamos a votarlo. Y lo ha dificultado, porque claro, es que ir a votar por correo tiene su dificultad, hay que ir 3 veces a una oficina de correo, con lo cual el que quiere votar se le pone muy complicado. Y claro, es que en unas elecciones que se ponen la segunda quincena de julio, no la primera, la segunda quincena de julio, donde mucha gente en el primer turno de vacaciones se cogen del 15 al 31, si tú te vas de vacaciones, te vas a un crucero o te vas al pueblo porque eres de Madrid y te vienes a Cherco, porque vienes a ver a tu familia, te vienes 15 días, el 23 de julio te pilla en mitad de las vacaciones, es imposible que vuelvas a Madrid, vote y te vuelvas a venir, simplemente para eso, con lo cual te obligan a que tengas que votar por correo. Nosotros tenemos que decirle a los ciudadanos, a todos los españoles, a todos los almerienses en este caso, que no podemos caer en la trampa de Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez ha puesto la elección el 23 de julio para que no vayamos a votar, porque él lo que quiere es que no haya una gran movilización de ciudadanos que están cansados, que están hartos y consideran que esta situación es insostenible. El candidato del Partido Socialista en la jornada de ayer estuvo aquí en la entrevista, justamente donde estás sentado tú ahora, y anuncia que van a explicar que han hecho mucho en la provincia de Almería, y que tienen que explicarlo y tienen que darlo a entender. Te pregunto, ¿qué puede destacar el Partido Socialista en estos últimos 4 años aquí en la provincia de Almería? Bueno, yo al señor Hernando, que es el candidato número 1 del Partido Socialista en la provincia de Almería, yo le haría muchísimas preguntas, porque además es un señor que puede dar respuestas. Ha sido jefe de gabinete adjunto del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, con lo cual, cuando el presidente del gobierno decidía que no derogaba la ley del solo sí es sí, a pesar de que más de 1000 maltratadores estaban viéndose beneficiados de la rebaja de sus condenas, quien le asesoraba en esa decisión era el señor Hernando. Y habría que preguntarle al señor Hernando, ¿usted compartía la decisión de Pedro Sánchez? ¿Usted le animaba a que siguiera sin derogar la ley? Porque nosotros del Partido Popular le ofrecimos un pacto para que dejase al margen a Podemos y con los votos suficientes pudiéramos derogar la ley a la semana siguiente. Y el señor Pedro Sánchez, en su soberbia, se negó, porque él no pactaba nada con el PP, no pactaba nada ni siquiera de tener esa vergonzosa sangría en la cual se han estado revisando a la baja las condenas de los señores que han sido condenados por maltratar a sus parejas, a sus hijos. Ni para eso somos válidos para pactar con el PP. Estos señores que tanto hablan de pacto, para eso no vale, para recibir nuestros votos en Barcelona, por ejemplo, para que hoy Barcelona tenga un alcalde del PSOE en lugar de que tenga a Ada Colau, era lo menos malo, entiéndame usted. Sí. Para eso sí valían los votos del PP. Bueno, pues habría que preguntar al señor Hernando si eso ha sido lo que han hecho por la provincia de Almería. ¿Qué opina de eso? O habrá que preguntarle cuando se pongan a hablar de las obras del AVE, habrá que preguntarle por qué los proyectos del AVE estuvieron 2 años guardados en el cajón. Cuando se fue el gobierno de Mariano Rajoy, había un ministro que se llamaba Íñigo de la Serna, que había adjudicado todos los tramos de las obras del AVE. Y a pesar de estar licitado con dinero presupuestado y adjudicadas las obras y con las empresas para poder empezar... Y con fecha de terminación, 2023. Y con fecha de terminación, efectivamente, el 2023, los señores del gobierno, el señor Hernando
y sus compañeros, encabezados por Pedro Sánchez, los proyectos los paralizaron y el inicio de obras las demoraron durante 2 años, para que no pareciese que es que las obras venían del gobierno del Partido Popular. Y eso ha hecho que hoy el calendario de llegada del AVE ya no sea el 2023, desde por supuesto no lo tenemos, sino que se esté diciendo que el año de llegada sea el año 2026. Y nosotros decimos, ojo, tampoco va a ser el 2026. De hecho, si llegamos al gobierno, una cosa que vamos a proponerle al ministro o ministra de Fomento es que haga una auditoría para que los almerienses conozcan desde el día 1 cómo están los trabajos, porque los trabajos no están al 50%, como dice el Partido Socialista, y todo, no hay nada más que ir y visitar los tramos. Hay movimientos de obras, hay movimientos de tierra, hay obras en ejecución, por supuesto, pero esos 2 años que se perdieron al inicio del mandato del gobierno de Pedro Sánchez han sido nefastos porque hoy vamos con retraso. O habrá que preguntarle al señor Hernando qué ha sido lo que ha hecho para traer más agua desalada a la provincia de Almería. Ese gran problema que tenemos en esta ciudad, en esta provincia, como es la escasez de agua. Había una obra presupuestada y licitada solo para adjudicar y empezar, que era la mejora energética de la desaladora de Carbonera, que iba a suponer un aporte de 9 hectómetros cúbicos de agua para que nuestros regantes pudieran y para que los pueblos de Levante tuviesen suficiencia de suministro. La han adjudicado hace 2 semanas, porque venía la campaña electoral. Hombre, después de 5 años. Es que ellos no llevan gobernando desde antes de ayer, llevan gobernando 5 años, y en 5 años no ha llegado un hectómetro cúbico, todo lo contrario, se ha recortado las dotaciones de agua procedentes del Tajo Segura. No se ha hecho ni una sola obra para mantener las dotaciones como consecuencia de mejoras en la desaladora o de nuevas desaladoras. La desaladora que se llevó en Villarico, una riada, hace 8 años, ahí está. Están todavía los plásticos y las tuberías arrancadas y no se ha llegado a licitar ni a ejecutar. Con lo cual, lo que venga el señor Hernando a presumir a la provincia de Almería, pues tendrá la misma credibilidad que la de su jefe Pedro Sánchez, que es ninguna. Y ahora hablan mucho de pensiones, el tema de que critica al Partido Popular que las congeló y que ellos han subido las pensiones. Mire, las pensiones solamente se han bajado en España una vez en la historia. Solamente una vez en la historia. Y quien votó a favor de que se bajaran las pensiones a los pensionistas, no de que se congelaran en una situación de extraordinaria dificultad donde se iba a rescatar este país porque estaba en la quiebra, en la ruina. Es que el señor Hernando, el señor Pedro Sánchez dejaron a España en la ruina. Y nos iban a tener que recortar el 30% de pensiones, nos iban a tener que recortar el 30% de presupuesto en sanidad, como consecuencia de esa ruina en la que nos habían dejado el Partido Socialista. Bueno, pues solamente una vez en la historia reciente de la democracia se han bajado las pensiones. No fue con el Partido Popular, fue con el Partido Socialista. Y el que votó a favor de que se bajaran las pensiones a los pensionistas fue el señor Pedro Sánchez. Con lo cual, otra de sus milongas y otra de sus mantras que ahora vienen repitiendo. Hoy los pensionistas tienen menos capacidad adquisitiva que hace 2 años. Porque el señor Hernando, el señor Pedro Sánchez, se niegan a, por ejemplo, bajar el IVA de la carne y el pescado. Una carne y un pescado que han subido casi un 40% con respecto a hace 2 años. Una cesta básica de la compra que hoy cuesta un 18% más que hace 2 años. Con lo cual, hoy los pensionistas tienen menos capacidad de gastar, son más pobres que hace 2 años. Eso es lo que tienen que responder. Eso es lo que tienen que responder. Y, por supuesto, no hacer trampa, como han hecho, aprobando una modificación del sistema de pensiones diciendo que se garantizan las pensiones para el futuro. Y solamente lo han hecho para cumplir con el hito de los fondos europeos y poder tener dinero de Europa para gastar en sus cosas. Todos sabemos lo que son sus cosas, no en cambiar ni en modernizar nuestro sistema productivo en España, sino en sus cosas. Y han dejado postergado que esa reforma tenga solamente una duración de 2 años. Dentro de 2 años el sistema habrá que volver a tocarlo, habrá que volver a equilibrarlo para poder garantizar las pensiones en el futuro. Eso ha sido lo que ha hecho el Partido Socialista y de eso yo entiendo que el señor Hernando tenga que dar muchas explicaciones. Y a eso le sumamos la deuda que tiene España, porque según un último reciente, el año pasado, cada niño que nacía venía ya con una deuda de 31.400 euros. Eso el año pasado, que será este año también. Deuda, 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 deuda. Y preguntaba ayer al propio Antonio Hernando, decía que es que porque como hemos pasado una pandemia, pues claro, había que endeudarse. Bueno, había que endeudarse, y mire usted, si el gobierno se hubiese endeudado
para comprar mascarillas, para comprar batas para los sanitarios, para tener mejores servicios de atención primaria, por ejemplo. Un sistema sanitario, el nuestro, que está cada día más deteriorado. Si hubiese sido para eso, pues podríamos decir que sí. Pero claro, es que aquí lo que ha habido ha sido cheques al portador, a los jóvenes, medidas populistas, compra de votos, perdón, porque que me permitan los jóvenes lo que necesitan es trabajo. Es oportunidad para tener unos buenos estudios, una calificación profesional digna para que el día de mañana les pueda ir bien en el futuro y tener un trabajo. 400 euros para que te vayas al cine. Y no 400 euros para que te vayas de vacaciones este verano, con una deuda. Yo creo que es muy importante porque además los ciudadanos no alcanzan lo que supone tener una deuda en el Estado incrementándose. El año que viene, en enero del año que viene, de 2024, vamos a tener 40.000 millones de deuda extra. Perdón, me he equivocado. Vamos a tener 40.000 millones de intereses extra, no de deuda, de intereses. O sea, lo que supone el incremento de la deuda quiere decir que el gobierno que esté, del PSOE, del PP o medio pensionista, del partido que sea, va a tener que poner una partida en los presupuestos generales del Estado de 40.000 millones de euros, porque como los tipos de interés están subiendo, cuanto más deuda tengamos, como a las familias, el Estado tiene que pagar más intereses a los bancos por la deuda que tienen comprometida. El aumento de la deuda va a suponer un aumento de 40.000 millones de euros. El gobierno de España no tiene 40.000 millones de euros para inversiones. Vamos a pagar más en intereses de la deuda que vamos a invertir en carreteras, en desaladoras, en hospitales, en servicios para la gente. Eso es lo importante de que la deuda esté desbocada. Y eso también el Partido Socialista a veces se olvida, porque nos meten en callejones sin salida para que luego, cuando España esté asfixiada, esté ahogada, pues decir que somos otros los que tenemos que venir a arreglarlo, a pesar de que sea duro y que sea complicado. Vamos a hacerlo sin recortes, vamos a hacerlo poniendo este país a funcionar. Vamos a hacer que este país haya más contribuyentes de la seguridad social, vamos a hacer que las empresas puedan invertir, que haya más gente de fuera, mayores fondos que vengan a dejar dinero y por tanto puestos de trabajo e impuestos en España. Y gracias a esa rebaja fiscal también que vamos a proponerle a los ciudadanos para bajar el IRPF a los ciudadanos, a las familias de menos de 40.000 euros, vamos a hacer que haya más recaudación del Estado, no como consecuencia de que suban los precios, que es lo que ha pasado ahora, sino como consecuencia de que haya mayor actividad económica y eso redunde en unos mayores servicios, sobre todo porque tenemos que tener 40.000 millones de euros extra para pagar el pufo que nos está dejando Pedro Sánchez. Miguel Ángel Castellón, candidato del Partido Popular al Senado, un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas. El próximo viernes 7 de julio comienza la campaña electoral. Cuando le corresponda venir al Partido Popular, las puertas abiertas para que ya, con programa en mano, podamos contarle a los almerienses qué es lo que va a hacer el Partido Popular una vez que llegue al Gobierno de España. Para mí es un placer, muy agradecido, y animarle a la gente que empiece a solicitar ya su voto por correo, porque si no, el que se de vacaciones se queda sin votar. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos mañana viernes a partir de las 9 de la noche aquí en Intraalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que os queda desearles que pasen una feliz noche.